El fútbol ecuatoriano está en pleno crecimiento. Cada vez son más los futbolistas nacionales que van al extranjero y rinden al nivel esperado. Ahora es más común que el jugador ecuatoriano vaya a Inglaterra o Bélgica y que se adapte mejor a las exigencias que implica jugar en el fútbol europeo. Son diferentes los factores y las razones que han hecho posible que el futbolista ecuatoriano logre consolidarse de forma más rápida. Por ejemplo, tenemos el caso de Independiente del Valle, un equipo que trabaja de forma excepcional con sus inferiores y les brinda muchas oportunidades a los jugadores desde que son pequeños. Muchos de los jugadores que actualmente son referentes de la selección mayor salieron de Independiente, pero bueno, eso quedará para otro video. Sin embargo, no es IDB el único factor que ha hecho crecer a nuestro fútbol. También tenemos que reconocer el trabajo que ha hecho la Federación Ecuatoriana con los equipos juveniles. Un claro ejemplo es lo conseguido en 2019. Por primera vez en la historia, la Minitri se llevó el Sudamericano Sub-20 de aquel año, pasando por encima a países como Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil. Y es ese mismo equipo, comandado en aquel entonces por el gran Jorge Fortunato Célico, que quedó en el tercer lugar del Mundial Sub-20 disputado en Polonia, también en el 2019. Muchos de los jugadores de aquella histórica selección hoy en día a sus 22 y 23 años están jugando en un altísimo nivel y son referentes en los clubes que juegan. Sin embargo, con el pasar del tiempo, algunos de estos jugadores han fracasado y no han llegado a cumplir las expectativas que se tenían sobre ellos. Es por eso que para este video hablaremos de los jugadores más importantes de aquella histórica selección sub-20. Analizaremos sus carreras y sus presentes para saber si viven un buen o mal momento futbolístico en la actualidad. La idea con este video es seleccionar a 13 jugadores de aquella Minitri, los más importantes claro, y hablar de sus carreras en el presente y si es que llegaron o no a cumplir las expectativas que se tenían sobre ellos. Sin más que decir, vamos con el video. Pero un segundo, antes de continuar queríamos invitarlos a todos a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Sería de mucha ayuda si se suscriben ahorita que estamos empezando. Bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Primero que nada repasemos el 11 titular que usaba para la mayoría de partidos del profe Célico. Moisés Ramírez de portero titular, línea de 4 defensores, John Jairo Espinosa de lateral por derecha, Jackson Poroso y Gustavo Vallecilla como pareja de centrales y Diego el Chiqui Palacios lateral por izquierda para cerrar la zona defensiva. En el mediocampo dos jugadores de contención. Aunque arrancó como titular Jordi Alcíbar, con el pasar del tiempo el puesto se lo quedó Sergio La Máquina Quintero y al lado de él José Cifuentes con una labor un poco más ofensiva. Extremo por derecha Gonzalo Plata, de volante 10 Jordan Rezabala y extremo por izquierda Alexander Alvarado. Finalmente de delantero centro Leonardo Campana. En las variantes que ingresaban regularmente tenemos a Jordi Alcíbar, Jefferson Arce, Richard Mina, Luis Castillo y Daniel Segura. Bueno, vamos desde abajo, desde el portero, Moisés Laraña Ramírez. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores que más ha destacado desde entonces. El canterano de Independiente del Valle fue uno de los mejores jugadores que tuvo Jorge Célico en aquella selección. Cuando surgió el sudamericano era portero de Independiente del Valle. Sin embargo, al finalizar inmediatamente interesó a la Real Sociedad de España, quienes al ver su talento lo ficharon. Su paso fue breve por el fútbol español ya que nunca pudo deslumbrar, razón por la que ese mismo año regresó a Independiente. Desde la temporada 2020 ha sido titular indiscutible y ha tenido excelentes actuaciones. Ganó la Liga Pro en 2021 y el año pasado levantó la Copa Sudamericana. Además, es de los pocos jugadores de aquella Minitri que hoy tienen un espacio en la selección mayor. De hecho, fue convocado por Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar, siendo el tercer arquero a sus 22 años. Hoy en día está en una forma espectacular y es sin lugar a dudas uno de los futbolistas que más ha cumplido con las expectativas. Pasamos al lateral por derecha, John Jairo Espinosa, que como datito fue el capitán de la Minitri en el Sudamericano y en el Mundial. Espinosa jugaba en Sociedad Deportivo Aucas cuando recibió la convocatoria a la Minitri. Después del Mundial Sub-20, el jugador pasó por Deportivo Cuenca una temporada y posteriormente pasó a jugar en la MLS. Estuvo 2 años en el Chicago Fire, donde con el pasar del tiempo logró conseguir ser un titular en el equipo. Este año dio el salto al fútbol europeo, específicamente a la Liga de Suiza. El FC Lugano de la primera división vio en Espinosa mucha calidad. Hizo su debut en enero y arrancó bastante bien. Lastimosamente en los últimos partidos no ha jugado. Se podría decir que es un futbolista que no fracasó, pero que de momento tampoco llega a cumplir con las expectativas del todo. No ha sido convocado por el equipo mayor y no estuvo en los planes de Alfaro ni para la eliminatoria ni para el Mundial. Un muy buen jugador, pero que de momento no llega a explotar todo su talento. Defensas centrales, aquí jugaban Gustavo Vallecilla y Jackson Poroso. Dos jugadores que fueron fundamentales para alcanzar el título. Ambos fueron de lo mejor que tuvo aquella selección sub-20 y se complementaron a la perfección.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, a uno le fue bien y al otro, digamos que no tanto. Hablemos primero de Gustavo Vallecilla, otro jugador que en ese entonces jugaba en Aucas. Después del cuadro oriental, pasó a uno de los más grandes del fútbol nacional, Barcelona Sporting Club. Nunca logró convencer en Barcelona, razón por la que fue transferido también a la MLS, específicamente al Cincinnati. Empezó bien ahí y se ganó un puesto en el 11 titular. Pasó la temporada y al año siguiente su rendimiento bajó. En 2022 fue transferido a un equipo menos competitivo en Estados Unidos, el Colorado Rapids. Ahí ha mejorado su rendimiento y hoy en día no se sabe si será titular o suplente, ya que la temporada todavía no comienza. Si están viendo esto en el futuro, déjenme saber en los comentarios si Vallecilla es titular o no en su equipo. Lastimosamente, otro de los jugadores que prometía, pero que hasta el momento no ha demostrado mucho. A su lado, Jackson Poroso, el nacido en Esmeraldas, claramente tuvo más fortuna que su compañero en la saga central. Hizo inferiores en Independiente del Valle, sin embargo, cuando transcurría el Sudamericano Sub-20, era jugador del Manta Fútbol Club. Al terminar el Sudamericano y el Mundial, el jugador dio el salto al fútbol brasileño, al Santos. Posteriormente fue ojeado por un equipo de Portugal, el Boavista. Partido tras partido sorprendió a todos en ese club, un altísimo nivel que lo llevó a fichar esta temporada por el Stade Troyes de la Ligue 1 en Francia. Inmediatamente se ganó la titularidad y deslumbró a todos con su fútbol. Luego de sus buenas actuaciones en Europa, convenció a Gustavo Alfaro y fue convocado para el Mundial de Qatar. A pesar de no ser un titular, sí vio minutos jugando de titular el partido ante Países Bajos. Actualmente, hasta la fecha que se está grabando este video, se mantiene en buena forma en su equipo y muy probablemente seguirá siendo convocado para la selección mayor. Para cerrar la zona defensiva tenemos a Diego el Chiqui Palacios, otro de los jugadores de esta lista que salió del Aucas. Al igual que Jackson Poroso, la carrera del Chiqui Palacios se fue para arriba después del Mundial en Polonia. Cuando se dio el Mundial, Palacios era jugador del Willem II en Países Bajos. Luego de obtener medalla de bronce en la Copa del Mundo, la carrera de Palacios dio un giro inesperado, dejando el fútbol europeo para jugar en la MLS, específicamente en Los Ángeles FC. Desde 2019 juega en Estados Unidos y ha llegado a ser considerado entre los mejores laterales de la MLS. Es titular indiscutible en su equipo y ya hay varios clubes del viejo continente que le siguen sus pasos. Es otro de los pocos jugadores de Jorge Célico que se ganó un puesto en el equipo mayor. Jugó las eliminatorias y el Mundial con la Tri y a pesar de no ser titular con Ecuador, ya que está Pervis Estupiñán, el Chiqui Palacios es pieza clave del equipo mayor y seguramente lo seguiremos viendo en las convocatorias. Otro jugador más que sí logró triunfar y cumplir las expectativas. Bueno, pasamos al centro del campo, los cerebros del equipo, quienes se encargaban de organizar el fútbol. Aquí tenemos a Sergio Quintero y a José Cifuentes, sin embargo también hablaremos un poco de Jordi Alcibar, ya que él también pudo disfrutar de bastantes minutos con la Mini Tri. Vamos primero con Sergio Quintero, seguramente el jugador que peor le fue después de haber disputado el Mundial Sub-20. El mediocentro de 23 años salió del Imbabura, equipo donde jugaba mientras conformaba el equipo de Célico. En 2020 pasó a jugar en Barcelona Sporting Club, donde no logró consolidarse y no vio minutos, razón por la que fue cedido al Olmedo. En el equipo riobambeño pudo jugar un poco más, pero luego de algunas polémicas declaraciones que hizo el jugador en redes sociales, fue expulsado del equipo. Regresó al cuadro torero, pero ellos tampoco lo tenían en sus planes, por lo que se fue a jugar una temporada en Portugal, específicamente al Covilla, equipo de la segunda división de ese país. Su paso fue breve por ahí, ya que unos meses después de haber fichado por el conjunto europeo, volvió al Ecuador luego de no cumplir con las expectativas. Actualmente es jugador de Sociedad Deportivo Aucas, quienes aún confían que Sergio La Máquina Quintero podrá replicar el nivel que mostró con la Mini Tri. Sin lugar a dudas, el jugador que más dejó a deber de esta lista. Ese puesto lo rotaba con Jordi Alcibar. A veces era titular Quintero y otras veces era Alcibar. Pero eso sí, el nacido en Manta ha tenido una mejor carrera que La Máquina Quintero. El centrocampista siempre jugó en la cantera de Liga de Quito, desde pequeño. Cuando recibió la convocatoria era jugador de las inferiores de LDU. Después del Mundial Sub-20 recibió más oportunidades en el cuadro capitalino y en cuestión de meses se convirtió en un titular indiscutible. Sus buenas actuaciones con Liga lo llevaron a la MLS, al Charlotte Fútbol Club a petición de Miguel Ángel Ramírez. Arrancó bien en el fútbol norteamericano, sin embargo cuando el equipo estadounidense cambió de director técnico perdió toda la confianza y no disfrutó de minutos. Después de una no tan buena temporada en el extranjero, decidió que lo mejor era volver al fútbol ecuatoriano. Independiente del Valle se interesó inmediatamente en él y esta temporada será jugador de los Rayados de Sangolquí. A mi parecer, y lo dije siempre, Jordi Alcibar era uno de los mejores jugadores de aquella selección comandada por Jorge Célico. Veremos que en Independiente del Valle logre recuperar su nivel. Y bueno, el último mediocentro, José Cifuentes, el Cifu, como se le dice de cariño. Un jugador que era prácticamente un desconocido hasta que recibió esa noticia de que sería parte de la selección sub-20.
Empezó su carrera en Universidad Católica, sin embargo también estuvo jugando un tiempo para el América de Quito. De hecho, ahí jugaba cuando se disputaba el Mundial en Polonia. Después de quedar en tercer lugar en su categoría, Cifu gozó de minutos en la primera división del fútbol ecuatoriano tanto con el América como con la Universidad Católica, que en ese entonces eran dueños de su pase. Ojeadores de Los Ángeles FC lo tenían fichado desde el Mundial Sub-20, así que un año después, en 2020, llegó a California junto a su compañero de selección, Diego Palacios. El impacto de Cifuentes en la MLS fue inmediato. Empezó a marcar muchos goles y se convirtió en un titular indiscutible. Gustavo Alfaro vio mucho potencial en él, razón por la que estuvo presente en el Mundial de Qatar y a pesar de no ser titular, jugó bastantes minutos. Hoy en día hay muchos equipos europeos que siguen los pasos de Cifuentes. Por ejemplo, el Brighton y el Español están listos para hacer una propuesta por el jugador en el verano. Otro de los futbolistas de aquella mini-tri que logró cumplir con las expectativas. Volante por derecha, el jugador más desequilibrante que tenía el equipo. Creo que hasta este punto todos hemos escuchado sobre Gonzalo Plata, jugador que hoy por hoy es referente del equipo mayor. Uno de los futbolistas de moda que tiene el Ecuador, de hecho. Pues su nivel presentado tanto en el Sudamericano como en el Mundial Sub-20 fue altísimo. Marcó goles importantes y era quien generaba peligro por esa banda derecha. Después del Sudamericano, Platita interesó al Sporting de Lisboa de Portugal, quienes lo ficharon al ver todo el potencial que tenía. Jugó el Mundial Sub-20 siendo ya un jugador del fútbol europeo. Hasta 2021 Plata jugó en Portugal, pero al no gozar de minutos se fue cedido al Real Valladolid en España. Ahí la historia fue distinta. Gonzalo empezó a demostrar todo su talento marcando goles y dando asistencias, razón por la que el año siguiente Ronaldo Nazario, presidente del club español, decidió ejercer la opción de compra impuesta por el Sporting para hacerse con el pase del jugador. Lastimosamente esta temporada 2022-2023 no ha sido de las mejores para Plata. El equipo está teniendo complicaciones y el buen fútbol presentado por nuestra joya partido tras partido cada vez disminuye. Sin embargo, tenemos que reconocer una cosa. Sin lugar a dudas, Gonzalo Plata es el jugador de aquella selección sub-20 que mejor trayectoria ha tenido post-mundial y sudamericano. Gustavo Alfaro lo convocó desde el comienzo de las eliminatorias y aunque arrancó siendo un revulsivo, hoy en día es un titular indiscutible en la selección mayor del Ecuador. Jugó todos los partidos en el Mundial de titular y los 90 minutos. Volante 10 o volante creativo. Aquí tenemos a Jordan Rezabala, quien en 2019 era clave y figura en el equipo de Célico. Jordan jugó todas las inferiores en Independiente del Valle y era futbolista de los Rayados de Sangolquí cuando se daba el Sudamericano. Con buenos goles de pelota parada y con una técnica sobresaliente, muchos pensábamos que Rezabala sería uno de los jugadores que más triunfaría. Tristemente, no fue así. Después del Mundial, el Club Tijuana de México se interesó en él. Un mal rendimiento ahí lo llevó a regresar al fútbol ecuatoriano. El Olmedo fue el primero en abrirle las puertas. Del Olmedo pasó al Manta, donde no logró despuntar por lo que llegó al Guayaquil City la temporada siguiente. Ahí subió un poco su nivel y agarró confianza, pero eso sí, ni cerca del nivel que presentó en la Mini-Tri. Esta temporada, el Aucas decidió traerlo para ver si logra ser el mismo Rezabala de antes. Ya veremos cómo le va esta temporada, pero hay que decirlo, junto a Sergio Quintero, los dos jugadores que más han decepcionado. Alexander Alvarado era el volante por izquierda y un titular fijo para Jorge Célico. Hizo sus inferiores en el Deportivo Quito, sin embargo, cuando recibió el llamado a la Sub-20, ya era jugador del Aucas, equipo que junto a Independiente del Valle fueron quienes más aportaron con jugadores para la Mini-Tri. Post-mundial recibió muchas oportunidades en el Aucas, donde no era titular, pero jugaba regularmente presentando un buen nivel. En 2021, un equipo del extranjero se interesó en él. Como ya era costumbre con los jugadores de aquella selección, se fue rumbo a la MLS. Orlando City fue el destino, aunque para su mala suerte llegó en un mal momento. Esa temporada el equipo estaba plagado de buenos jugadores en esa posición, como Nani, por ejemplo, quien además de ser el capitán jugaba todo el tiempo los 90 minutos. Por este motivo, Alvarado no pudo gozar de minutos, razón por la que en 2022, Liga Deportiva Universitaria decidió pedirlo a préstamo con opción a compra. Desde su llegada a Liga, el impacto de Alvarado fue inmediato. A pesar de que la temporada pasada no fue la mejor para los albos, sin lugar a dudas el mejor jugador del equipo fue Alvarado. Esta temporada LDU decidió ejercer su opción a compra y será el titular en su posición. Otro de los jugadores de aquella selección que a mi parecer hoy en día presenta un altísimo nivel. Veremos qué pasa en un futuro y si se va para el extranjero. Finalmente, el último jugador del que vamos a hablar hoy día, el delantero del equipo, el goleador del Sudamericano, Leonardo Campana. Un dato curioso sobre Campana y su paso por la Mini-Tri es que él no iba a ser el delantero titular. De hecho, era la tercera opción para Jorge Célico. Yorcaef Reasco y Steven Plaza eran en ese entonces quienes aspiraban a ser los titulares en el equipo. Sin embargo, una lesión de Reasco y de Plaza obligaron a Célico a jugar con Campana como delantero centro, y rindió a la perfección, al menos en el Sudamericano. Digo esto porque en el torneo continental Campana fue figura, pero lastimosamente en el Mundial Sub-20 no pudo marcar ningún gol a pesar de ser delantero.
Leo hizo todas sus inferiores en Barcelona Sporting Club, equipo donde incluso llegó a hacer su debut oficial como profesional. En 2020, un año después de haber jugado el Mundial y el Sudamericano, el Wolverhampton de la Premier League se interesó en él. La adaptación en Inglaterra fue complicada con los Wolves. Leo no vio ni un solo minuto, por lo que pasó cedido al Famalicão en Portugal. Ahí mejoraron un poco más las cosas, sin embargo el bajo rendimiento era notorio. Pasó a un segundo préstamo, al Grasshopper de Suiza. Ahí una historia similar a la de Portugal. Buen arranque, pero poco a poco fue bajando su rendimiento. En 2022, el Inter de Miami de la MLS lo pidió un año a préstamo con opción a compra. Llegaron a un acuerdo con el cuadro inglés y aquí es cuando las cosas mejoraron por completo. Desde que llegó a Estados Unidos rápidamente se volvió titular. Esa temporada en 26 partidos anotó 11 goles. Actualmente es jugador del Inter de Miami quienes decidieron comprarlo. Leo estuvo muy cerca de ser convocado al Mundial de Qatar con el equipo mayor. Sin embargo, Alfaro decidió llevar a Reascos y a Rodríguez por encima de él. Aunque es muy probable que lo veamos más seguido en la selección mayor, ya dependerá del futuro. Es un buen delantero que solo necesita un poco más de confianza en sus capacidades. Y bueno gente, ya para ir cerrando el video, podemos llegar a la conclusión de que la gran mayoría de los titulares de este histórico equipo llegaron a rendir después del Sudamericano Sub-20 y el Mundial. Muchos hoy en día son referentes en sus equipos, mientras que a otros les ha costado un poco más y han saltado de equipo en equipo. Lo conseguido por aquella selección del profe Jorge Célico es histórico, es el primer y único equipo campeón sudamericano sub-20 que hemos tenido, además de obtener el tercer lugar en el Mundial de 2019, realmente es una locura. Mucho se esperó y se sigue esperando de los jugadores que conformaron aquella mini tri. Pero bueno gente, eso ha sido el video de hoy, muchas gracias por ver y no te olvides de suscribirte y darle like al video que nos ayudaría un montón. Pendientes al contenido que se viene próximamente, chau 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 chau.